Sobremesa con Lulú Medina. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y tenemos hoy la fortuna de contar con Iván Gómez. Iván, platícanos de tu empresa, quién es, qué es, todo. Antes que nada, muchísimas gracias, Lu, por brindarnos esta invitación. Y bueno, yo vengo de parte de Comepesca. Comepesca es una asociación civil. Somos el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas. Y como el nombre lo dice, lo que hacemos es pues básicamente promover el consumo. ¿Por qué? Porque no sé si tú sepas, pero el consumo de pescados y mariscos aquí en México es muy bajo en comparación con otros países. Y además somos un gran productor, no nada más en términos de volumen, sino también en términos de calidad. Mucho de nuestro producto se exporta a países de Europa, países de Asia y también a Estados Unidos. Entonces, ese es el primer objetivo de Comepesca. Y ya Comepesca nace en el 2003. Nace digamos que de la Asociación de los Productores Mexicanos, productores y comercializadores. Entre nuestras filas están grandes empresas, medianas, pequeñas también, están productores, digamos, muy pequeñitos, artesanales, y están también empresas muy grandes, ¿no? Y que también se dedican no nada más a, digamos, al tema de la producción primaria, ¿no? Sino también a la distribución y a la comercialización. Entonces, ya en el 2017 de Comepesca nace una de las campañas de comunicación más importantes, que es Pesca con Futuro. Pesca con Futuro, pues básicamente sigue el mismo eje de Comepesca, pero bajo el lente de un consumo responsable. Es decir, buscamos concientizar a la población, al consumidor final, pero también a quien digamos que tiene alguna parte en la cadena de suministros para que adquiera productos sostenibles. Y pues digamos que ese es el objetivo de la campaña de comunicación, ¿no? De Pesca con Futuro. Ya digamos de manera concreta, yo particularmente me encargo de hacer esta vinculación comercial entre productores con el mercado, y también pues desarrollamos algunos materiales, digamos materiales didácticos, herramientas de difusión precisamente para que la gente conozca qué es lo que puede consumir, cuáles son las especies o los productos o pesquerías de consumo responsable. Fíjate que está bien interesante lo que estás diciendo porque efectivamente sí, no lo tenía yo muy claro, pero sí entendía perfectamente que no tenemos un volumen de consumo de pescado fuerte en México, ¿no? O sea, realmente somos de otro tipo de carnes, de otro tipo de animales, ¿no? Pero no teníamos esto y sí nos hace falta, por supuesto, y además, sobre todo porque pues hay realmente una variedad inmensa para poder consumir, ¿no? De pescado. Tienes toda la razón. De hecho, lo que acabas de mencionar, yo creo que la primera proteína que más se consume aquí en México es el huevo y el pollo. Sí. Y ya después de eso, a lo mejor las carnes rojas. Pero el pescado está entre las últimas. Entonces, pero te digo, y lo acabas también de mencionar, tenemos una gran diversidad de productos. Regresando un poquito al tema de, por ejemplo, de las estadísticas, de cuánto consumimos aquí en México, por ahí hay algunos informes que indican que el mexicano promedio consume alrededor de 12 a 13 kilogramos de estos productos por año, pero países como por ejemplo Perú, que consumen 40 kilogramos por persona al año, o sea, es bastante, y Perú es un país que tiene una costa muchísimo más chiquita que México, ¿no? Claro. Digo, ellos también son fuertes productores de pescados y mariscos, pero al final, digamos que su costa es menor, ¿no? Y, y también, aparte de eso, otra de las cosas que te iba a comentar es el hecho de las especies, de los productos. No sé si sabías, pero aquí en México se pueden capturar alrededor de 600 especies de pescados y mariscos. Cuando vamos, por ejemplo, a la playa, cuando vamos al supermercado, casi siempre, ¿qué es lo que pedimos? Robalo, guachinango. Son los dos pescados. Y está bien, no tiene nada de malo, pero parte de lo que queremos hacer es como difundir esa cultura precisamente del consumo. Que el consumidor sepa que hay una amplia variedad de estos productos. Y fíjate, también un poquito relacionado con el consumo, hay productos, como no tenemos esa cultura del consumo, que se pueden consumir, pero no se consumen aquí en México, se exporta todo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el pepino de mar, que el pepino de mar se consume en países como Asia.
digo, no estoy fomentando el consumo del pepino de mar. Porque además ese no está... Hay un tema ahí con el Ahí hay pepino un de mar. tema, sí, Sí, o sea, sí. exactamente. Ujú. Pero vamos, el pepino de mar se puede pescar, por ejemplo, en el Golfo de California y también en Yucatán. El que tiene ahorita un problema es el de Yucatán. El de Golfo de California sí se puede pescar. Pero, por ejemplo, la medusa bola de cañón. No sé si tú alguna vez llegaste a probar, por ejemplo, los cueritos de cerdo. La medusa bola de cañón la consumen mucho en Asia, de la misma forma que nosotros consumimos los cueritos. Y la consistencia es muy similar, pero no tenemos esa cultura del consumo. Entonces, todo se exporta. Y bueno, por ejemplo, cuando hablamos de huachinango, siempre pensamos en un huachinango. En el del... Los dos más comunes es el de Castilla, del Golfo, y el del Pacífico. del Pacífico. Pero uno es menos rojo que el otro. Exactamente. Sí, más o menos. No, le sabe. Tú nada más me preguntas algo y mira, todo me lo sé. Muy bien. Yo creo que comí mucho chile. Sí. Es que acabamos de tener tuvimos una plática en donde nos decían que las venas y las pepitas que están en el chile tienen no sé qué enzima que permite que por eso los mexicanos somos muy inteligentes. Digo, no, bueno, ahorita matarlo del chile, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea, finalmente a mí me parece que es uno de los grandes temas que solamente como que vemos solamente unos productos, el dorado, ¿no? El dorado, el por dorado ejemplo. es otro producto que generalmente traemos, ¿no? Y que tenemos una infinidad, y no solamente de pescados y mariscos, sino también de moluscos, ¿no? Así es, sí, estás ¿No? en lo correcto. Tú me quieres reír porque tú dices que estoy en lo correcto. Es que es verdad, la verdad digo, tienes esa cultura del consumo. Se ve cuando, por ejemplo, una persona tiene esa cultura del consumo. Gracias. Y, por ejemplo, aquí en México lo que sí consumimos bastante, es, por ejemplo, basa y tilapia, que el basa ni siquiera es mexicano, todo es importado. Entonces tenemos esta gran diversidad de productos y estamos importando productos que no son de aquí. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero sí. Te resbalaste, no pasa nada. Pero al final lo que fomentamos es un poquito, ¿no? O sea, el consumo nacional, el consumo de estos productos que provengan de pesquerías sostenibles, que es sumamente importante. Sí, fíjate que dijiste algo bien interesante. De hecho, es el basa rojo, ¿no? El que se consume más, y el tilapia es lo que le llaman es el pescado blanco, ¿no? El que hacen el congelado. Se me fue ahorita el nombre. Pero realmente sí necesitamos de alguna manera seguir promoviendo simplemente la sardina. La sardina es un producto que no es caro, bueno, todo se importa de Portugal, ¿no? Sí, una parte se importa de Portugal, pero por ejemplo, la sardina es uno de los productos fuertes de México y tenemos mucho producto nacional. Y lo acabas de mencionar, la sardina es un pescado sumamente nutritivo. De hecho, hay estudios que demuestran que están entre los pescados más nutritivos. En el sector generalmente acostumbramos decir que hay dos tipos de pescados, por ejemplo, que es el pescado azul y el pescado blanco. Y el pescado azul se caracteriza por ser un pescado ligeramente más graso. Y este pescado, además... Como el salmón. Como el salmón sería exactamente, sería un pescado azul. Y además su contenido no nada más es de grasa, sino su contenido de grasa es de grasas poliinsaturadas, como los ácidos grasos omega 3, omega 6, que son pues, muy benéficos para la salud. Pero se hablaba acerca de que tiene mercurio, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema. Aprovecho este espacio, la verdad. Sí, claro. Sí, creo que el tema de la pesca y de la acuacultura es un tema bastante polémico, pero también está lleno de algunos de mitos. Y sí es verdad que hay mercurio en los peces del mar, pero se han hecho estudios y se ha demostrado que este contenido de mercurio no es tóxico. De hecho, hay algunas comparaciones que dicen, por ejemplo, las personas que a veces tenemos amalgamas de mercurio, de esta aleación de mercurio, pueden llegar a presentar mercurio en sangre y no es tóxico. Las cantidades son muy bajas. Las cantidades que hay en el pescado son mucho menores y además en el mar, bueno, yo siempre le digo a las personas que, no sé si has escuchado que dicen que el mar es salud, que cura, por así decirlo. El mar tiene una característica peculiar y es de que tiene todos los elementos
tú vas a poder encontrar ahí cualquier elemento químico que tú te imagines, lo vas a poder encontrar, por supuesto, unos en mayor cantidad que otros. El más abundante es la sal de mesa. Pero podemos encontrar mercurio. Entonces, los peces que tienen más mercurio son los que se encuentran hasta arriba en la cadena alimenticia. O sea, por ejemplo, el dorado, el atún, el marlin, la sardina se encuentra hasta abajo. Y no tiene su contenido de mercurio es básicamente nulo. Y además, por si eso fuera poco, uno de los elementos que se encuentran en el mar es el selenio. El selenio tiene esta condición de asociarse con el mercurio de tal manera que hay una cuestión que le llaman biodisponibilidad. Quiere decir que cuando tú te lo comes, por ejemplo, en la carne del pescado, ese mercurio, si es biodisponible, puede pasar al cuerpo, o sea, puede pasar a tu torrente sanguíneo o a tu organismo. Pero si no es biodisponible, entonces simplemente no pasa. Entonces el mercurio se encuentra asociado al selenio y de esa manera no está biodisponible. Mira, pues seguimos con Iván. Iván, realmente está bien interesante la plática porque ahorita te quiero preguntar, pues, ¿qué estudiaste? Porque yo no. Está muy interesante. La verdad Gracias. es que sí es cierto, necesitamos tener un mayor nivel de consumo, sobre todo necesitamos, de verdad, no sé cómo decirlo, pero me parece que uno de los grandes temas es que las proteínas son necesarias y que debemos de estarlas, obviamente, consumiendo, pero me parece que efectivamente todo lo que tenemos en el mar y que tenemos, además somos muy ricos en litorales, somos muy ricos en diversidad, somos muy ricos en la propia gastronomía que podemos utilizar para poder degustar todo el tema proteínico de los peces, de los mariscos y de todo lo que vienen siendo moluscos y demás, ¿no? Pero bueno, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y en unos minutitos más regresamos, Iván. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y de verdad me da mucho gusto tenerte, Iván. Estoy aprendiendo un montón, pero sobre todo porque sí necesitamos cambiar. Yo creo que lo que necesitamos hacer es cambiar los hábitos alimenticios que tenemos como sociedad. Y la verdad es que a veces nos quedamos con lo que conocemos, ¿no? Y obviamente cuando conocemos solamente una parte, me parece que a veces ese desconocimiento, esa ignorancia nos hace no tener la capacidad para irnos adentrando con otro tipo de especies, sobre todo en el sentido estricto de la palabra, de que efectivamente nos hace falta tener mayor capacidad para poder, que además son mucho más baratas, ¿no? Y que a lo mejor no nos, obviamente, y ahorita yo me quedé pensando cuando hablabas acerca del pepino de mar, que seguramente en lo que pueden vender el pepino de mar al extranjero, pues es un costo mucho más alto que lo que podríamos nosotros pagar, ¿no? Sin embargo, también es cierto que hay una infinidad de oportunidades para no pedir solamente el lenguado, ¿no? O para no comprar, o sea, como que son especies con las cuales nos hemos ido quedando cuando existe una diversidad impresionante, ¿no? Sí, así es. Yo creo que yo le diría a tu audiencia, por ejemplo, a quien no le gustan los pescados, que le pierdan el miedo. Nos hemos dado cuenta desde Comepesca que a veces un poquito el tema de no probar nuevos productos es precisamente por este miedo de que encuentras, estamos a veces acostumbrados, por así decirlo, a cierto tipo de productos. Y cuando no tenemos, por ejemplo, esa costumbre de prepararlos en casa, tenemos el miedo de que nos vaya a quedar mal, de que a lo mejor ya hicimos un gasto que no vamos a aprovechar. Pero yo diría que le perdamos el miedo. La verdad es que inclusive a veces entre pescados que son muy parecidos, tienen un sabor ligeramente diferente que se puede aprovechar, ¿no? Para diferentes platillos. A lo mejor uno te gusta más, uno te gusta menos, pero es probarlos, perderle el miedo y probarlos. Y si te ofrecen, por ejemplo, en algún lugar te ofrecen un producto diferente, pues tómalo, ¿no? Aprovéchalo,
pruébalo y ya tú verás si te gusta, si no te gusta, pues no lo vuelves a comprar, ¿no? Pero la verdad es que sí tenemos una diversidad bastante amplia. Y sí, ahorita comentabas, por ejemplo, el tema del pepino de mar, que es un tema, pues ahí polémico, complicado, pero digo, no, a lo mejor no consumir pepino, ¿no? Hay especies que tienen veda, ¿no? Que no se pueden capturar. Puede ser una veda temporal, que a lo mejor no se pueden capturar durante cierta época de manera muy específica, o hay unos que tienen veda permanente, ¿no? Como es por ejemplo, el pepino de mar en Yucatán, que se tiene una veda de mar, una veda. ¿Por qué lo tiene? Lo que pasa, bueno, hay un tema, la pesca ilegal. La pesca ilegal es un tema bastante fuerte aquí en México. Por ahí hay algunos reportajes, hay algunos datos que indican que, por ejemplo, la pesca ilegal es una actividad lucrativa, o sea, para ser ilegal es muy lucrativa, ¿no? Tanto así que la ponen a la par de la venta de drogas, de la venta de armas y de la trata de personas. Entonces, lo que acabas de mencionar, el pepino de mar vale muchísimo dinero, al igual que otras especies que no se pueden pescar, se las llevan a otros países. Y pues digamos que personas incentivadas por Por el valor que tiene. por el valor que tiene, exacto, pues lo están agotando. Entonces, las vedas pues al final son estas medidas que instaura el gobierno Claro. precisamente para preservar a la especie, pero a veces vamos, motivados por el mismo valor, pues no se respetan, ¿no? Entonces es ahí cuando se incurre en la ilegalidad. Y bueno, te digo, hay especies que no fomentamos, pero hay una amplia variedad, o sea, hay para aventar, ¿no? Fíjate, ahorita que estabas hablando acerca de las vedas, pues de hecho tenemos un tema con la vaquita marina, ¿no? Y con el pescado es La totuaba. La totuaba. Y de hecho la totuaba hoy también se hace, hay criaderos para totuaba que finalmente tomaron como, yo dijera, lo voy a tratar de decir de tal manera que no suene tan grotesco, pero a veces, por ejemplo, a la hora de hacerlo para cultivo, pues obviamente también le restamos oportunidad a otro tipo de especies, ¿estás de acuerdo? Porque no hemos promovido tanto, y la totuaba, la verdad es que es un pescado rico, pero pues no es, o sea, no sé si me explico. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, pareciera que el hecho de que esté prohibido se convierta en algo como de mayor... A mí me agrada que toques todos esos temas, de verdad. A veces leo. Sí, el tema el tema del toba es súper, súper polémico. Efectivamente, digo, qué bueno que mencionas que, por ejemplo, lo has probado. Mucha gente se espanta porque cuando dicen totuaba y lo encuentran en un restaurante o lo encuentran en un supermercado, dicen, oye, no, la totuaba es ilegal, pero ya mencionaste que es de cultivo. Son de cultivo. Exactamente. Mucha gente criadero. se queda con la idea de que es de pesca. Pero sí, hay un tema de por qué no todas las especies se pueden cultivar. Por ejemplo, cuando hablamos de ganadería, por ejemplo, tenemos una especie vamos, de gallina, por así decirlo. Tenemos muchísimas razas, pero es una especie nada más. Cuando tenemos las vacas, las reses, es igual, es una especie, pero son diferentes razas. Pero en el tema de los pescados, todas son especies diferentes, no hay variedades, no hay razas. Entonces, muchas de esas especies son sumamente complicadas de cultivarlas. De hecho, uno de nuestros socios, por ejemplo, también ellos se dedican al cultivo de la totuaba y junto con la totuaba también tienen guachinango. Y es curioso, la totuaba ha tenido más éxito no porque la prefieran más, sino porque se reproduce mejor y engorda mejor. El guachinango no se ha logrado, o sea, ya se cerró el ciclo. Cuando decimos que se cerró el ciclo nos referimos a que, o sea, en el laboratorio se pueden producir los huevitos, eclosionan, crecen, engordan y ya después se llevan a sacrificio. Pero no se tiene el mismo rendimiento, por ejemplo, con el guachinango que con la totuaba. Entonces, y eso, digamos, es un avance ya bastante grande. Hay especies que ni siquiera se ha podido cerrar el ciclo, que no se han logrado reproducir en cautiverio, y esa es la complejidad de la acuacultura, que de hecho el 30 de noviembre fue el Día Internacional de la Acuacultura.
Y te digo, y ese es un poquito también de por qué no podemos cultivar todas las especies, pero al final es un proceso que lleva su tiempo, digo, hay muchísima investigación. Aquí en México, yo siempre he dicho que en México estamos todavía como que en pañales. La verdad es que México tiene muchísimo potencial por las costas que tenemos, pero digo, para el caso de la maricultura, ¿no? Que es como esta parte de la acuacultura, pero en mar abierto. Y bueno, lo que son aguas interiores, que son ríos, lagos, también digo, hay Ahí bastante tenemos potencial. una riqueza impresionante. Así es. Pues el Estado de México es el estado que mayor produce la trucha, Así es. ¿no? Y que somos el único lugar que no tiene costa y que producimos trucha. Así es. El que más maneja. Y fíjate, la trucha también, yo creo que, bueno, eso no tiene nada que ver contigo, pero por ejemplo la trucha tiene una gran oportunidad, de verdad necesitamos hacerlo mucho más exponencial. Y de hecho, si nosotros produjéramos tilapia en patio, en lugares con señoras, se podrían hacer maravillas porque podríamos de alguna manera reducir un tema de pobreza extrema que tenemos y que obviamente y además la reproducción, o sea, es bien interesante, es un proyectazo muy muy interesante que vale la pena, sobre todo porque tú dices, bueno, lo que necesitamos también es alguien que acopie, ¿verdad? Y luego alguien que comercialice, y o sea, tampoco está Ahí tan nos fácil. pueden invitar a nosotros. Pues te vamos a invitar, o sea, y te voy a decir por qué yo lo traigo en la cabeza, ya tengo una cita con la secretaria del campo y yo le quiero proponer que desarrollemos el proyecto para poder trabajar en comunidades en situaciones muy complicadas en donde podamos desarrollar todo el tema de tilapia, porque además la tilapia efectivamente, no tengo en la punta de la lengua cómo le llamamos al pescado blanco ese que se congela y que además te lo venden por todos lados y ahorita se me fue, ¿cómo le llaman a la tilapia? Le llaman mojarra, le llaman blanco del Nilo también. El blanco de Nilo, Okay. Ya el blanco, sí. El blanco de Nilo y bueno, finalmente con eso podríamos hacer maravillas, ¿estás de acuerdo? O sea, yo digo, o sea, puedes tener y llegar y recolectar y obviamente vale la pena, es un proyectazo. Así que si lo hacemos, podemos ayudar un montón a las comunidades. Totalmente de acuerdo contigo y lo acabas también de mencionar. La tilapia es una perfecta, bueno, no diría que perfecta, pero es una gran opción. Justamente por eso, igual junto con la trucha, han sido como de los pescados que más se cultivan en México en general. Tienen muy buen rendimiento, son especies que sí, y son, digamos que son especies bastante nobles. Sí. Pues adelante, de verdad. Pues te digo que lo voy a tocar y yo creo que al final del día me parece que puede ser bien interesante. Tenemos comunidades con situaciones muy complicadas, o sea, nosotros tenemos un tema de pobreza en el estado y sí creo que la única manera a veces tiene que ser con proyectos específicos para poder impulsar efectivamente la economía que al final se detona, empiezan unos y terminan apoyando. Ya ves que esto es como cuando tiras una piedra en el lago y se empiezan a hacer las ondas y yo creo que vale la pena. Pues vamos a trabajar sobre de eso, Iván, y yo creo que si tenemos buen resultado de esto, pues ya te lo haremos saber, porque de verdad yo sí creo, o sea, porque además como es un pescado, el blanco del Nilo, el filete, realmente la gente lo consume mucho. Así es. Y ni siquiera saben que es de la tilapia, ¿no? O sea, todo el mundo cree que es importado. Y realmente creo que el basa sí, ¿no? El basa sí es de importación y el blanco del Nilo no. Y el sabor sí es mejor. A mí me gusta más el sabor del blanco del Nilo que el de basa, que bueno, al final del día para hacer el caldo de mariscos sale igual, ¿no? Sí, a mí en particular me gusta también más la tilapia, A mí muchísimo más. A mí me gusta. Y sí, la verdad, te digo que tienes bastante conocimiento del tema. Sí, efectivamente. Digo, la tilapia también se importa, pero porque hay un problema muy grande, o sea, con el tema de la tilapia. México es un gran productor de tilapia, pero no hay esto que comentas, esta, digamos, organización para el acopio, para el procesamiento y para la distribución. Ese es el gran problema que tiene. Entonces, casi todo lo que se produce de tilapia aquí en México se vende de manera local. Pero justo también por ahí va un poquito el tema de por qué se ha producido
esto, ¿no? También mucho ha sido por, digamos que ha funcionado como proyectos para apoyo para las familias que viven en situación de ¿Vulnerabilidad? de vulnerabilidad, exacto. O personas también que viven, por ejemplo, que tienen esta facilidad, que viven en el campo y que pueden adecuar a cierto tipo de proyectos. Es que este es un proyectazo, o sea, realmente la inversión es mínima, ¿estás de acuerdo? O sea, no tienes que hacer esteros, o sea, es otro contexto totalmente diferente y yo creo que bien vale la pena. Pues estamos cerrando este segmento, se nos fue muy rápido, Iván. La verdad es que eres muy buen conversador y muchas gracias por ello, yo lo agradezco más, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y ahorita regresamos en un momentito más. Muchas gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Iván Gómez. Iván, ¿qué estudiaste? Biología. Con razón. Con razón. y estudiaste en La Paz. No, muchos de las personas con las que trabajo han estudiado en La Paz, exacto, en La Paz o en Ensenada. Sí, no, yo soy biólogo de aquí de la Ciudad de México, de hecho, de la UAM, pero después me especialicé en acuacultura. Fíjate qué interesante. A ver, tú sabes muy bien esto, y esto es algo súper controvertido, pero es el tema de la vaquita marina. Precisamente con un biólogo platicábamos acerca del tema de la vaquita marina y de que obviamente es una situación muy complicada para nosotros y que pues prácticamente el fallo debe de estar o llegó hace uno o 2 meses. El tema está en que se supone que las vaquitas marinas realmente no, haz de cuenta, no son de 20, 30 o 40 las que están, y que al final del día mucha gente, obviamente con un desconocimiento, porque traemos un nivel de ignorancia enorme en todos los temas precisamente de acuacultura y de mar, o sea, realmente del mar traemos una ignorancia enorme, y que obviamente también esto beneficia a intereses extranjeros, porque al final ellos también protegen su producción, protegen sus litorales, o sea, tiene una serie de temas más de protección para ellos. Entonces México, que tiene un potencial enorme y que en el momento en que se detone todo el tema acuícola, todo el tema pesquero, todo este tema, pues obviamente vamos a hacer mella en muchas otras cosas, ¿no? Porque efectivamente estamos acotados por desconocimiento e ignorancia, ¿no? Sí, el tema sí, es verdad, hay muchos países que son muy proteccionistas con sus recursos, lo cual yo creo que está bien. En México, fíjate, tenemos, bueno, la verdad es que sí hay una falta de regulación muy fuerte. ¿Y a qué me refiero con regulación? Hace rato tocábamos el tema, por ejemplo, de la pesca ilegal, pero también tenemos la pesca que no es declarada y la pesca no regulada, que son otros dos temas que se suman, ¿no? La pesca no declarada es, por ejemplo, de manera muy ambigua, es cuando un pescador pues simplemente no reporta lo que está capturando o no reporta adecuadamente, ¿no? Ya desde ahí ya tenemos que no está siendo declarado adecuadamente. Claro. Y eso, pues, las implicaciones pueden llegar a ser muy graves. Generalmente, el gobierno es quien pone, ellos son quienes dictan las normas, lo hacen a través de órganos consultores, como por ejemplo puede ser el INAPESCA. El tema es que se tienen, por ejemplo, que le llaman cuotas de captura. Entonces, estas cuotas de captura te dicen un ejemplo, ¿no? Sí. Voy a decir un dato al aire nada más como ejemplo. Del pulpo maya, por ejemplo, se pueden capturar 20,000 toneladas para este año. Y a lo mejor, no sé, un 5%, un 10% de los pescadores no declararon sus capturas. Entonces, a lo mejor llegaron a la cuota, pero no fueron 20,000, a lo mejor fueron 25,000. Ese es un tema también muy fuerte. Y el otro tema también es que no está regulada. No todas las especies se regulan, o al menos no de manera adecuada. Lo correcto es que haya un plan de manejo pesquero, que algunas especies se deben de hacer estudios para ver si se debe de tener una veda para que la especie se recupere, si no se recupere. Y bueno, ese es un poquito también de lo que hacemos nosotros desde Come Pesca, ¿no? Concientizar a las personas.
de que hay muchísimas especies y que pues, se tienen que capturar de manera adecuada, ¿no? Hay artes de pesca que son específicas para las especies, bueno, que son específicas en una pesquería, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una pesca de arrastre, que también ha sido muy sonada, ¿no? No sé, a pescar con anzuelo. No sé, por ejemplo, el pulpo maya es un ejemplo perfecto. El pulpo maya es una especie que se pesca, valga la redundancia, con un arte de pesca muy selectivo. Esto quiere decir que estás capturando únicamente lo que deseas, o sea, no se están cayendo ahí, no están cayendo tortugas, ni camarones, ni delfines, simplemente estás capturando el pulpo. Entre más selectiva es un arte de pesca, es mejor para el medio ambiente. Y también eso es parte de la regulación. Y que además ahí tenemos un tema, porque tienes toda la razón, o sea, cuando tú dices, oye, no es lo mismo el arrastre, porque finalmente lo que estás haciendo es utilizar una red, ¿no? ¿Sí? Sí, es correcto. Sí es correcto, porque, bueno, aparte que yo soy ignorante, No, sí. pero... No, sí, de verdad, o sea, y obviamente es diferente, y cuando tú lo haces con arte de pesca es que tú solamente vas a elegir la pieza que debes, o sea, Sí, el arte de y pesca... no traerte los cardos, que finalmente cargarías todos los que están, que los cardos vendrían siendo los que están alrededor de lo que estás pescando, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, hay redes que son artes de pesca, como por ejemplo la pesca de arrastre. También es un arte, pero digamos que es un poco más invasiva, porque justamente le llaman de arrastre, le ponen pesos, Para plomos, que arrastre para que se vaya al fondo para el y fondo, y arrastra todo. todo lo que Y eso pesca todo. exacto. Y entonces después separan, ¿no? Y dicen, bueno, esto va, y por eso separan. De hecho, los pescadores tienen tienen una serie de recipientes donde separan el tipo de pescado Sí. que están recogiendo, claro. Exacto, pero al final ya te llevaste todo. Digo, voy a ser muy, muy franco, digo, hay una ¿A que no había normatividad. sido? Sí, tienes razón. Hay una normatividad precisamente porque la pesca de arrastre es un arte que sí está permitido, pero hay dispositivos que se adecuan a las redes precisamente para que especies que no se buscan puedan salir y escapar. Sin Ya embargo, te entendí. pero de todos modos sigue siendo mejor utilizar un anzuelo, caña, anzuelo o línea de mano, como le dicen, con anzuelo y ir capturando pez por pez. Y sabes que este no es el que quiero, lo libero. Ese es un arte de pesca muy, muy selectivo. Te estás capturando específicamente lo que necesitas, ¿no? O lo que quieres. Entonces, pues, ese es un poquito también de lo que promovemos. Pero sí, al final es eso, es un tema bastante complicado. Y bueno, pues regresábamos al tema de los países, ¿no? Que hay países que son muy proteccionistas. Creo que aquí el tema es, hace falta una regulación, hace falta un compromiso también de parte de la sociedad, de parte del consumidor, de que el consumidor también o sea, que vaya adquiriendo esta cultura. A mí no me gustaría decir que que es ignorancia, porque al final a veces sí vivimos un desconocimiento. Vivimos un poquito separados, ¿sabes?, de la costa. O sea, yo por ejemplo me dedico a esto y la verdad es que pues, yo radico aquí, ¿no?, en la ciudad, y pocas veces voy a la costa. Entonces, a veces perdemos esta cercanía, ¿no?, con la costa, y a veces eso es lo que nos hace que no conozcamos muy bien del tema, pero es parte también de lo que estamos haciendo, creando esta conciencia que el consumidor cuando vaya a un lugar pueda preguntar, pueda decir, oye, yo me enteré de esto, pero tú tienes este producto, ando buscando esto, ando buscando opciones de consumo responsable. Y nosotros en Comepesca de verdad que consideramos al consumidor final como creemos que puede actuar como palanca de cambio del propio sector. Y fíjate que tienes razón, pero debes de llevarte muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, porque de qué manera concientizas primero, o sea, tienes que hacer un nivel de conciencia enorme para que la gente primero consuma, segundo consuma aquellas cosas, aquella proteína, aquel pescado, que se necesita, porque traemos un desconocimiento enorme acerca del potencial que podría tener, pero también del tema económico. O sea, la gente piensa que el pescado es caro
y el pescado no es caro, o sea, está más o menos a la par de lo que vendría siendo cualquier otra de las proteínas, o sea, ¿no? Y realmente la oportunidad de poder, digo, cuando tú eres ama de casa y tomaste economía doméstica, bueno, nunca lo tomé, y yo creo que no voy a aprender ya, pero finalmente estarás de acuerdo que sabes que con la cola y con la cabeza puedes hacer el caldo, o sea, puedes hacer la base y puedes, y con la espina también, o sea, digo, hay cosas que son por de manera inmediata que se te vienen a la cabeza, pero tú dices, realmente puedes hacer maravillas. Y te voy a decir otra, que también hay que empezar a buscar la manera de trabajar. Y alguien nos decía precisamente que, por ejemplo, con las conchas de lo que vienen siendo los cangrejos, cuando tú abres el cangrejo, porque generalmente desmenuzas o vendes la carne del cangrejo aparte, por ejemplo, eso se puede utilizar para productos de belleza, que finalmente traen un alto nivel de colágeno y demás, y que pueden, o sea, no creas que es así, ya tengo 66 y el cangrejo hizo sus cosas, ¿no? O sea, realmente necesitamos, yo creo que son cosas que al final tenemos que empezar a buscar la manera de tener temas de innovación y de desarrollo tecnológico para que podamos realmente, por un lado es el consumo, por el otro lado es el desarrollo tecnológico, por el otro lado es el hacer conciencia con respecto a lo que viene siendo el tipo de pesca, y obviamente el seguir impulsando el que tengamos esa riqueza que tenemos en nuestro mar, ¿no? Uno de los mares más grandes y más importantes a nivel mundo, y que somos muy afortunados de tenerlo aquí, ¿no? Pero seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y en un momento más regresamos. Gracias, Iván. A ti. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y tenemos a Iván Gómez de Come Pesca, ¿no? Gracias. Come Pesca, ¿cierto? Y bueno, pues Iván, estábamos platicando fuera de cámara que qué pensaba acerca del ronqueo. Pues la verdad, digo, he presenciado algunos ronqueos y me encantan. Explícales para nuestro auditorio, porque algunas personas obviamente no es el normal, ¿no? Pero está muy interesante. A ver, sí, pues el ronqueo es, digo, yo tampoco sabía. Yo tampoco. Es más, yo no he ido a uno. Ah, pues estás invitada. En el siguiente que hagamos te vamos a invitar. Así me dicen todos. Ya engordé hasta de todo lo que... síguele. Sí. El ronqueo es básicamente, híjole, no sabré cómo describirlo, es este proceso de corte, así como por ejemplo en las reses, como en el puerquito tenemos partes muy específicas, igual el atún también tiene sus partes y se corta de manera específica para obtener esos cortes. El ronqueo es básicamente eso, es el despiece del atún, que son atunes muy grandes, son atunes de 100 kilos aproximadamente, atunzotes, pero le llaman ronqueo porque durante el despiece, cuando van cortando el lomo, pues se tienen las espinas, entonces cuando pasan el cuchillo suena como un ronquido, por eso se llama ronqueo. Mira, yo no sabía. Yo estuve en un evento en donde iban a hacer un ronqueo, lo iba a hacer el de un restaurante que es el japonés, el japonés con Z, ¿no? Sí. Y me dijeron, fíjate que van a venir y bla, 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 y vete. Ay, claro que no, por una gorra no, también inventé, ¿no? pero finalmente mi hija me platicaba y me decía, la verdad es que es interesante porque aprendes que puedes comer el atún, que además yo no sé, el atún realmente tiene un sabor particular muy rico. Por ejemplo, me parece que tanto asado como crudo, realmente solamente sellado vale la pena, ¿no? Sí, el atún, digo, a mí me gusta muchísimo y creo que tiene un sabor bastante particular, pero a la vez también bastante neutro. Entonces lo hace ideal para que lo puedas comer solo,
ya sea cocido, como lo mencionas, o crudo, o también para que lo puedas utilizar en ciertas preparaciones. Y ahorita, pues justamente el atún es un producto que ha estado como muchísimo sonando, precisamente en este tipo de restaurantes donde se practica pues, el ronqué para el sushi, para el sashimi, para... vamos, es un producto que últimamente ha estado sonando bastante. Es que además yo creo que, y nosotros somos muy ricos en atún. Sí, sí, nosotros también tenemos una pesquería bastante fuerte de atún. Prácticamente todo el atún que se vende aquí, digo, no todo, hay producto importado, pero básicamente el que podemos encontrar en supermercados es producto nacional, enlatado, por supuesto. Ya si nosotros lo consumimos a lo mejor congelado y todo, hay esa posibilidad de que sea importado. Pero también, por eso siempre les digo a las personas que me preguntan, siempre hay que, así como empezó esta tendencia de que la gente se empezaba a fijar en el origen de sus productos, de las manzanas, la fruta, la carne, o sea, de dónde venía el origen, si por ejemplo un producto había sido cultivado con pesticidas o no, que también se empiecen a cuestionar, pero también con este tipo de productos, con el atún, con esto, o sea, debemos de empezar a preguntarnos de dónde vienen los productos, si fueron pescados de manera adecuada, ¿no? O qué procesamiento tuvo. Mucho del producto que viene importado a veces viene también con, digamos que viene con, viene de malas prácticas. No malas prácticas, voy a corregir esa parte, no es que sean malas prácticas. Por ejemplo, voy a comentarte el tema del glaseo. El glaseo es este tipo de proceso que se le da al pescado, se le pone como una fina capa de agua y luego se congela. La congelación, que la utilizamos para preservar el pescado, para que no se eche a perder, deshidrata la carne. Cualquier tipo de carne, no solo el pescado. Cierto. Entonces, el glaseo se utiliza para prevenir la deshidratación de la carne, aún congelada. El tema es que cuando a veces compramos producto importado, el glaseo es bastante. Entonces, a veces lo que nos están vendiendo no es carne, nos están vendiendo agua. Sí, claro. Entonces, por eso también, y se ha detectado más que es en el producto importado. Entonces, por eso siempre decimos, pregunten, consuman, pero fíjense de dónde viene el producto. A ver, una pregunta. Uno de los pescados que tienen, particularmente tienen mucha demanda es la sierra. Sí, así es uno de los pescados más demandados de producto fresco. De producto fresco. ¿Por la carne? Esa es una excelente pregunta. Ay, se nota que es mi invitado, o sea, neta, no inventes. No, ya te me dijiste que ese sí no hice nada. No, es una excelente pregunta y no tengo la respuesta. Eso es bueno. No, pero, ¿sabes? Es parte de, al final, yo creo que es un tema un poquito cultural, pero esa es mi opinión. La verdad es que ahí no tengo un dato. Sí, porque además la sierra es un pescado muy carnoso, o sea, Así realmente es un pescado muy carnoso, es un pescado barato y es un pescado sabroso. Y que además es un pescado que se puede utilizar mucho para desmenuzarse y hacerse empanadas, quesadillas, lo que puedas, ¿no? O sea, para lo que te alcance en la cabeza. Súper versátil. ¿Estás de acuerdo? Es muy versátil. Y la verdad es que, por ejemplo, obviamente sí, para hacer un fondo de pescado puedes cocer lo que viene siendo la cabeza y todo lo demás y al final te queda un muy buen fondo de pescado, ¿no? Así es. ¿No? Es que yo tomo clases con Bobby Flay para cocinar. Es cierto. Pero es cierto, o sea, realmente es un pescado que tiene un buen nivel de demanda. Ahorita que estamos, que además hay una cultura que dice que para que comas mariscos y pescados, sobre todo mariscos, tú lo debes de comer en los meses de la R, que yo no... Que realmente más bien se refiere porque, yo supongo que se refiere porque obviamente cuando el calor es muy recalcitrante, pues obviamente hay un descongelamiento y por eso, ¿no? Sí. ¿Sí es eso? Sí. Bueno, sí. Lo de los meses con R yo diría que es una verdad a medias. Ya. Es porque sí tiene algo de cierto, justamente, digo, por ejemplo, marzo, abril, digo, son meses donde ya empieza un poquito la temporada de calor y efectivamente todo ese tema del clima, que empieza a subir la temperatura, pues contribuye obviamente para la descomposición. Y no solo la descomposición, sino también hay fenómenos, digamos, dentro del mar que cambian. Por ejemplo, afloramientos de algas. Exacto.
que a veces se dan, digo, no se ha demostrado que ocurren durante cierta temporada, pero puede llegar a ocurrir que se den en los meses de abril, de marzo, y se ha creado ya esta conciencia colectiva de que durante esos meses a lo mejor pudiera haber afloramientos de algas, que muchas veces, a veces cuando nos intoxicamos, no es que el pescado haya estado podrido, sino que más bien el pescado se alimentó de estas algas, que son algas que producen ciertas toxinas, y entonces la gente nos enfermamos. Mira, es que interesante. Ahora sí ya. A ver, Iván, ya vamos a hacer, ya estamos prácticamente en el último estirón de nuestro programa, que además lo he disfrutado un montón. No sé si tú quisieras comentar algo más o si quisieras que platicáramos. La verdad es que solamente de manera muy escueta nos platicaste que tú estudiaste en la UAM, estudiaste biólogo, ¿no? Sí. Y después ya te especializaste, Así es. ¿no? En acuacultura. Así es, ¿no? sí. Más o menos. No, sí. Sí, ¿no? sí, sí. Y la parte padre es que ¿quién en su sano juicio estudia biología en tierra firme, no? Sí. O sea, digo, no puede ser. O sea, Sí. bueno, a mí no se me hubiera ocurrido. Mira, yo siempre digo que todas las profesiones y todos los que vienen aquí, digo, ay, ya me hubiera gustado estudiar. No, lo tuyo no, ¿eh? Mucho de la pesca que se da aquí en México es pesca artesanal, que se le llama. Por ejemplo, gran parte de... por ejemplo, hay barcos camaroneros, como lo mencionas, que son, bueno, las capturas que tienen son bastante grandes, pero hay un dato por ahí, no lo digo yo, lo dice la FAO, alrededor del 60% de la pesquería a nivel mundial se da por pesca artesanal, y la pesca artesanal es cuando salen con su barquito, o sea, bueno, su panga, y salen una persona, 2, 3, 4 por panga. Digamos que no tiene las mismas capturas, pero el tema es de que hay muchísima gente que se dedica a eso, que vive de la pesca artesanal. Entonces, pues sí, es básicamente eso. Pero sí se requiere una gran cantidad de dinero a veces para poner. Y quisiera retomar algo aprovechando, me acordé ahorita que fue una cosa que me comentaste y que no lo retomé, pero sí dijiste algo sobre los pescados, que no todos son caros. Hay pescados, y yo siempre también le digo a las personas, a ver, hay pescados para todos los gustos y para todos los bolsillos. Es evidente que hay productos que sí son un poquito más caros, ¿por qué? Por la demanda. Por la demanda. Oferta-demanda. Es oferta-demanda, exacto. Oferta-demanda. Y también, por ejemplo, desde Come Pesca también lo que promovemos un poquito es el comercio justo, porque muchas veces los precios se malbaratan porque al productor le pagan súper poquito. Lo mismo que sucede en el campo, sucede también en el mar. Entonces el productor a veces es el que menos ganancia obtiene por su producto. Entonces lo que nosotros promovemos es eso, y a veces eso pues obviamente implica elevar un poquito el costo. Que no está mal, ¿eh? No. No está mal, yo coincido contigo, yo sí creo que la gente tiene que ganar lo mejor que se pueda ganar. O sea, no me parece que esté mal, yo creo que es un principio de justicia y de equidad. Nada Totalmente más. de acuerdo O sea, contigo. ¿no? Nosotros trabajamos el tema del campo y tú dices, el campo es mi campo, claro, y hagamos que el campo produzca, hagamos que el mar produzca, pero con justicia, ¿no? Claro, ¿no? exacto, O sea, así yo es. nada más así lo veo, ¿no? Pues ya somos dos que lo vemos así. Pues prácticamente estamos cerrando, te escurriste muy bien como buen pescado, ¿sí? Ya no platicamos mucho de ti, pero la verdad es que me da muchísimo gusto tenerte aquí y tener a Come Pesca con un representante como tú, Iván. Me parece Gracias. que necesitamos hacer mucha conciencia acerca de la alimentación, de una alimentación de mayor calidad para México, para los mexicanos, y el pescado nos lo ofrece. Así El es. pescado, realmente el mar nos lo ofrece, el mar nos ofrece una condición totalmente diferente, no necesitas comer, pues, digo, la verdad es que la jaiba es cara, pero sin embargo es cara entre comillas porque realmente el producto es bueno, tenemos un extraordinario producto, veamos otro tipo de pescados, abramos las oportunidades a probar de todo, ¿no?
hay pescado para todos, hay para todos los bolsillos, hay oportunidades. Yo me quedé pensando, y seguramente tú no lo llegaste a conocer, que tampoco sé qué pescado era, pero por ejemplo, nosotros tenemos bacalao, y tenemos bacalao que estamos pescando ya, ¿cierto? Sí, hay un bacalao Hay que un le bacalao. llaman bacalao mexicano, que El se bacal- pesca en la parte norte noreste de México. Por eso ya no tenemos que ir a Noruega para traer un bacalao, hay que aprenderlo a desalar, Sí. hay que salarlo, hay que aprender a hacerlo, y obviamente tendremos la oportunidad de consumir parte de eso, ¿no? Sí. O sea, quitemos también la parte mítica de que si en lugar de que, yo me acuerdo que te decía yo, ya hasta se me fue el avión, pero nosotros, por ejemplo, yo veía, había un pescado que era totalmente salado y que lo aplastaban, que era totalmente, y que se llamaban popochas, ¿no? Sí. ¿No? Y me acuerdo porque yo era muy flaca, y decía, ay, pareces popochas. ¿No? Sí. Flaca, ñanga. Pero fíjate qué interesante es, o sea, que tú dices, tenemos tantas oportunidades. Gracias por estar, gracias por venir. Aquí tienes una oportunidad, sigamos haciendo conciencia. Así es. Muchísimas Necesitamos una gracias. mejor alimentación. Gracias Muchas por la gracias. invitación y de verdad cuando tengan alguna duda se pueden acercar a nosotros. No, muy agradecidos. Muchas gracias. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y solamente estamos deseosos de que tengan una feliz Navidad, que esté llena de paz, de tranquilidad y de amor. Háganlo en familia. Tengo la fortuna de tener aquí a mi familia y a unos amigos entrañables, que a nombre de todos, de todo el equipo, les deseamos que sean unas felices fiestas, que renazca en ustedes la paz y el amor. Les quiero desear a todos una muy feliz Navidad, que la armonía, que la paz y que la felicidad sean los elementos que nos acompañen en estas fechas tan importantes. ¡Feliz Navidad!